En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la fe y la convicción de María Magdalena y las mujeres que seguían a Jesús. ¿Cuántos de nosotros sabemos quién era María Magdalena? ¿Se la saben su historia más o menos? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar hablando de ella, de cómo ella y unas mujeres seguían a Jesucristo y qué podemos aprender de ese testimonio de ellas. Amén. Y para comenzar, como una pequeña introducción, antes de hablar de su historia, vamos a hablar brevemente quién era María Magdalena. Se le llamaba María porque era de Magdala, la María Magdalena, que era de Magdala. Era una mujer que comenzó a seguir a Jesucristo en Galilea, ¿verdad? Después de haber sido liberada de 7 demonios que Jesucristo sacó de ella. Y también en términos de su carácter y personalidad vamos a ir aprendiendo a través de las Escrituras que era una mujer de fe, una mujer con convicción, determinada, agradecida, una mujer que fue líder y tomó iniciativa en muchas cosas. Así que démosle gloria y honra a Dios por ello. Ahora vamos a irnos a la Escritura. Abra su Biblia en Lucas 8, versículo 1 al 3. Donde vamos a comenzar a aprender sobre la historia de María. Porque recuérdese que María no solamente siguió a Jesús en vida cuando se vio transformada a través de su poder, que la libertó de 7 demonios, siguió a Jesucristo hasta la cruz, vio y fue testiga de su muerte, luego siguió a Jesucristo ya muerto hacia el sepulcro y luego regresó al sepulcro, viendo expectativamente y vio que ya no estaba allí, que había resucitado, y fue la primera en ver a Jesús ya resucitado, y fue la primera en ir y dar las nuevas de salvación, las nuevas de que Jesucristo había resucitado. Todo eso vamos a irlo estudiando a través de las Escrituras. Como les dije ya, Lucas 8, versículo de 1 al 3 nos habla de María y también de las mujeres que seguían a Jesús. Vamos a leerlo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí nos habla de que Jesucristo andaba en aldeas, en ciudades, predicando, sus discípulos con él, sus apóstoles con él, y estas mujeres también con él, amén, que le seguían y le servían porque estaban agradecidas que Jesucristo las había sanado y la había librado, en el caso de María Magdalena, de 7 demonios que la atormentaban. Ahora vamos a leer otro versículo bíblico referente a esto. Váyase a Mateo 27, versículos 55 al 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí está hablando en el tiempo cuando ya Jesucristo había sido crucificado. Ahí estaba María y esas otras mujeres viendo y observando lo que había acontecido y lo que estaba aconteciendo a Jesucristo. Entonces lo que podemos aprender es que ellas, al verse cambiadas y transformadas y al tener gratitud en sus corazones, ellas decidieron seguir a Jesús. Y dígame una cosa, en el contexto de ese tiempo, una mujer que seguía, ¿verdad?, que no seguía lo tradicional, eso era algo duro, porque eran criticadas, eran menospreciadas, porque decía, bueno, la mujer corresponde estar con su marido, la mujer corresponde estar ahí criando sus hijos. Pero una mujer que hubiera decidido dejarlo todo, aquí no habla la palabra de Dios si María tenía marido, tenía hijos, no lo menciona. Posiblemente no, posiblemente sí, solo Dios sabe. Pero la cuestión es que ella decidió seguir a Cristo. Cuando uno decide seguir a Cristo, pues no puede llevarse a su casa. No puede llevarse sus maletas, si al caso una cuanta cosita, porque Jesucristo era nómada, andaba caminando, acampando aquí, acampando allá, quedándose aquí, visitando acá. El Señor andaba haciendo y cursando, ¿verdad?, a lo que había venido, a predicar el evangelio, a salvar esas almas, ¿verdad?, a enseñar, a sanar, usted sabe, Jesucristo vino a hacer tantas estas cosas, y entonces los que le seguían, los discípulos, y en este momento las mujeres estas, todos iban donde iba Jesucristo. O sea,
eso significa que habían tomado una decisión definitiva. Amén. Y eso no era nada fácil y en el día de hoy continúa siendo no fácil. Pero los que tienen fe y convicción en Jesucristo lo logran. ¿Por qué? Porque tienen la mirada en los cielos y no la mirada en lo terrenal, no la mirada en lo que se conoce, sino que en la recompensa eterna que es en Jesucristo. Y estas mujeres tenían su mirada, ¿verdad?, en Jesucristo. Y luego punto número 2, siguieron a Jesús hasta su crucifixión, como acabamos de leer, y como también lo podemos encontrar en Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaban junto a la cruz, estaban cerca, estaban expectantes. Ok, su Salvador, su Maestro, aquel que les enseñaba, su líder, estaba siendo crucificado, pero ellas estaban ahí, presentes, porque ellas no se apartaban de Jesús. Ellas estaban cerca, querían estar cerca. Y luego dice que también vieron como todo lo que aconteció. En otras citas también usted puede encontrarlo. Marcos 15 del 40 al 41, Lucas 23 al 49. En todos esos versículos ustedes pueden ver que ellas estaban viendo a Jesucristo mientras Él había y estaba siendo crucificado y en el momento de su muerte. Y luego, punto número 3, se quedaron a ver lo que hacían con el cuerpo de Jesús y lo siguieron hasta el sepulcro. Mire, a estas mujeres no solo les bastó seguir a Jesucristo en vida, seguir a Jesucristo en la cruz, sino que se quedaron esperando hasta que quitaran a Jesucristo de la cruz y ver qué hacían con él. Lo fueron siguiendo. Luego vamos a leer ahorita donde dice que un hombre llamado José le pidió a Pilato que si le daba el permiso de obtener el cuerpo de Jesucristo, poderle dar una sepultura, ponerle una sábana. Y estas mujeres, y especialmente María Magdalena, fueron viendo paso a paso a dónde iba el cuerpo de Jesús. Mire, eso nos habla mucho. Porque muchas veces Dios habla una promesa, nos da una visión, un sueño, nosotros lo creemos y decimos se va a poder, pero luego ese sueño aparentemente se muere, ese sueño desaparece, ya no hay vida y uno se queja y dice ¿qué pasó? Ya me doy por vencido, no se cumplió, no era para mí. Estas mujeres habían creído en Jesucristo y viéndole que lo mataban, viéndole que él murió, que expiró, viendo que su salvación, su esperanza, su maestro, su líder se estaba muriendo enfrente de sus ojos, ellas no dejaron de creer en la convicción, en la esperanza de que él era su Salvador, porque después que él ya había muerto, todavía le siguieron viendo dónde lo llevaban. Estuvieron expectantes. Eso nos dice a nosotros sobre una fe con convicción. Nosotros al primer problema ya nos desanimamos, decimos no era para mí. El Señor nos llama a algo y nosotros al primer problema, al primer no, a la primera vez que nos cierran la puerta, nos cierran la ventana o nos miraron mal, no era para mí. Amados hermanos, aquí hay un ejemplo de unas mujeres que tenían convicción y fe y esperanza. Habían creído en un Jesucristo. Y más que todo, habían escuchado de un Jesucristo que había dicho que iba de resucitar al tercer día. Entonces tiene que poner atención. Jesucristo anunció su muerte muchas veces, se lo dijo a sus discípulos y se lo dijo también a estas mujeres que estaban presentes con sus discípulos. ¿Y quién había de creer? ¿O quién se acordaba? Nosotros, amados hermanos, el Señor nos habla, muchas veces nos advierte desde mucho más antes que acontezcan las cosas, pero en el día que acontecen las cosas, como que se nos olvida todo. O como que no lo creímos, era bonita la teoría, pero ya cuando se hacen los hechos, como que ya nos cuesta. El Señor te dice, no te pongas triste porque van a rechazar tu palabra. Y uno dice, gracias Señor, sí, estoy orando. Y cuando van y le rechazan su palabra, me la rechazaron. Y el Señor ya te había hablado. Amén. Así es el Señor había hablado, había dicho a sus discípulos, hey,
Es necesario, ahorita vamos a leerlo, es necesario que el Hijo de Dios pase y padezca todas estas cosas y que lo maten, pero que resucite al tercer día. Es necesario, y no solamente lo decía Jesucristo, lo dijo Isaías, estaba escrito en toda la ley, estaba escrito. Pero en la hora de la hora, en la hora de los problemas, en la hora de las realidades, nuestra fe mengua. Porque los discípulos, desanimados, se murió Jesús. Pero que no había dicho que iba a reinar, yo pensaba, ya vamos a leer de dos hombres que fueron faltos de fe. Dos discípulos cercanos a Jesucristo que fueron faltos de fe. Entonces, amados hermanos, ellas se quedaron a ver lo que hacían con el cuerpo de Jesús y lo siguieron hasta el sepulcro. Lo podemos ver en Lucas 23, versículo 55. Lucas 23, versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Porque el varón que lo llevó se llama José de Arimatea, el que puede usted ver en el versículo 50. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es el hombre que pidió el cuerpo de Jesucristo y Pilato se lo concede y viene él, lo pone en sábanas y lo llevan a un sepulcro nuevo donde había una roca con la cual pusieron. Y entonces dice en el versículo 55, y estamos leyendo Lucas 23, 55, y dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vuelta, dice en el versículo 56, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí nos habla que las mujeres lo siguieron, lo vieron, estuvieron expectantes, viendo todo, cómo lo llevaban, cómo lo metían al sepulcro, cómo cerraban la gran piedra. Esa piedra va a haber algo, tiene algo de importancia en este contexto. Y luego dice, vueltas, prepararon especias aromáticas para ungirle. Mire, su bendición, podríamos decirle, si Jesucristo fuese su bendición, por decir algo, su bendición ya muerta, pero ellas seguían preparándose porque seguían sirviendo, porque ellas seguían activas, creyendo en su llamado, creyendo en la bendición, creyendo en la esperanza. No hay que desanimadas, pobrecitas, han de haber llorado porque lloraron. Tristeza, somos seres humanos, solamente conocemos nuestro contorno que está alrededor de nosotros, conocemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, lloramos si un amigo muere, lloramos si un familiar muere, lloramos porque somos seres humanos llenos de tantas emociones. Claro que lloraron, pero eso no les quitó la fe, la convicción de seguir sirviendo a nuestro Señor. Estaban preparando especias para ungirlo. Querían ir a ungir su cuerpo muerto, para darle honra, para quien dice, aquellos lo despreciaron, lo quisieron hacer pedazos, le hicieron tantas barbaridades, se burlaron de él, lo vituperaron, pero nosotros con honra queremos que él, ¿verdad?, que su cuerpo esté con honra, queremos ungirlo. Entonces, amados hermanos, ellos prepararon, ¿verdad?, especias aromáticas. También lo dice en Marcos 16:1, si usted lo lee, Marcos 16:1 dice la palabra de Dios así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aquí dice compraron, en la otra hicieron prepararon. La cuestión es, usted sabe que en los evangelios, si usted nota, hay ciertas diferencias. Los elementos importantes de la historia y los hechos están ahí, nada más que hay una cierta diferencia en la manera que lo narran los que escribieron estos evangelios. Usted sabe, para poder comprender esas diferencias, dígame usted, hay un accidente aquí.
digamos, en esa calle hay un accidente. La hermana Elia está donde está acá el restaurante, yo estoy desde aquí adentro, la hermana Sonia está allá por el otro lado y la hermana está en el otro lado de la calle. Aunque las cuatro veamos el mismo accidente, todas tenemos una perspectiva diferente. Yo tengo mi perspectiva algo limitada porque estoy dentro de la iglesia, no puedo ver todo, pero escuché el ruido y salí a correr. Y luego la hermana Sonia está por allá un árbol y vio el ángulo de aquí. La hermana ella estaba en el restaurante, vio todo enfrente con lujo de detalle. Y la hermana, porque estaba hasta por allá en el otra calle, ya vio menos detalle. Entonces, basados a sus testimonios, a los que ellos experimentaron, ellos hablaban así. Juan, el amado de Jesús, el apóstol amado de Jesús, muchas veces nos da en el evangelio de Juan muchos detalles, podemos decir, íntimos y personales, conociendo a la persona de Jesús. ¿Por qué razón? Porque pasaba tiempo con el maestro, apegado en su pecho. ¿Entiende? Entonces eso nos ayuda a nosotros a entender las diferencias breves que existen en los evangelios. Pero los elementos de la historia están allí. Porque es una verdad inspirada por Dios, una verdad que uno de ellos presenciaron en carne propia. Amén. Entonces, amados hermanos, prepararon especias aromáticas para ungirlo. Luego se levantaron temprano para ir al sepulcro y fueron las primeras en darse cuenta que Jesús había resucitado. Y para eso quiero usted que continuemos leyendo aquí en Lucas 24. Vamos a leer Lucas 24, versículo 1 en adelante. Y aquí es donde nos vamos a estar enfocando mucho, porque aquí nos narra toda la historia completa y también nos va a enseñar de cierta incredulidad de algunos de los discípulos. Vamos a leer el versículo 1 de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Se está refiriendo a María Magdalena y esa otra María, Salomé y otras mujeres. Ahí varían los nombres, pero la idea es que había unas cuantas mujeres. Y en otra parte habla que solo María Magdalena. Pero bueno, la cuestión es, amados hermanos, que al primer día de la semana, el cual es el domingo, porque recuérdese que el día de reposo de los judíos es el día sábado, y después del día de reposo era el primer día de la semana, el día domingo, muy de mañana, muy con expectativa, aún antes, dice la palabra, aún antes de salir el sol, fueron ahí con la expectativa de querer ungirlo, querer ver al maestro, ¿verdad? Y algunas mujeres le acompañaron y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Mire, aquí había un obstáculo. Había una piedra. Porque en un evangelio, permítame, ya le digo en qué parte específica habla sobre en Marcos 16 nos habla de que había una piedra y que ellas meditaron en su caminar. ¿Y quién nos va a ayudar a tirar la piedra? Pero eso no las detuvo. Porque mira, voy a leerles en Marcos 16, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Mire, ellas iban caminando en su camino, iban y se preguntaban: ¿quién nos irá a ir a remover la piedra? No les impidió el hecho de que había una piedra grande, pesada. Como mujeres nosotros no tenemos la misma fuerza que los hombres. Entonces dígame usted, una gente llena de excusas haber dicho: no, pero esa piedra está bien, esperemos a las 9 de la mañana que se levante Pedro y Juan y tal vez van con nosotros y ellos que tienen fuerza van a remover esa piedra y vamos a ver a Jesús. Ellas pudieron esperar, pudieron, qué sé yo, darse excusas: no podemos, está cerrada la puerta, ¿qué vamos a hacer? No, ellas se levantaron de mañana, no anduvieron esperando a fulanito, a sutanita, a ver que si ya comió, que si ya quiere, se pone su abrigo y salga en la mañana. No, decidieron ir porque tenían una misión, una convicción.
Y cuando decidieron salir, en el camino meditaron, bueno, no sabemos cómo vamos a hacerle, pero aquí vamos, nosotros vamos, porque su fe era grande. ¿Y qué pasó? Al llegar al lugar, ya la piedra estaba removida. No hubo necesidad que ellas humanamente removieran esa piedra, porque ya Dios había decidido abrir la piedra a través de sus ángeles, porque aquí habla, en los 4 evangelios hablan de unos seres con vestiduras blancas, de 2 hombres, de 2 ángeles, ¿verdad? Cada quien lo narra a su manera, pero prácticamente ahí se movió el poder de Dios. Mira, la palabra de Dios dice, el que busca, encuentra. Estas mujeres buscaron a Jesucristo. Puede que no le encontraron en ese inmediato momento porque había desaparecido. Pero luego Jesucristo se les aparece y habla con ellas y habla específicamente con María. Entonces, si tú buscas al maestro, le has de encontrar. No importa que el maestro en la vida natural y física que conocemos, el maestro había muerto. Pero la fe mueve montañas. La fe hace lo imposible que pase. El que cree, todo le es posible. Ellas buscaron al maestro sin importar que su maestro había sido muerto o no. Buscaron a su maestro y por su fe, por su convicción, por sus acciones, por su caminar, le encontraron. Y no solamente le encontraron, fueron las primeras en presenciar y en ver al maestro ya resucitado, antes que cualquier otra persona. ¿Pero por qué razón fue eso? Porque tuvieron la fe, la iniciativa, la convicción de hacerlo. No se quedaron, ya murió el maestro, ya perdimos, ya vámonos a nuestra casa, me voy para mi rancho, porque no funcionó. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos da un llamado, nos pone en un ministerio, pasan 1, 2, 3, 4 años o qué sé yo, y no vemos nosotros lo que esperábamos? Y dicen, no, me voy para mi rancho de regreso. ¿Para qué? Este llamado no es para mí. No, amado hermano, el Señor quiere personas con fe, con convicción, que estén presentes y sirviendo al Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que se vea o lo que no se vea. Porque no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos y que hemos escuchado. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice otra vez, veamos a ver el versículo, estamos leyendo Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Recuérdense, Jesús lo había dicho tantas veces, pero en el momento de la crisis a nosotros se nos olvidan las cosas. Pero aquí viene recordándoles y diciéndoles, hey, recuérdate, así había dicho el Señor, por eso no se alarmen, ha resucitado. Y luego en el versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Imagínense, les parecían locura y no las creían. Y Jesucristo se lo había dicho no una ni dos, tres, un montón de veces. Y estaba escrito en Isaías y estaba escrito desde que viene la ley de Moisés. Todo eso ya estaba escrito. Jesucristo, su crucifixión, su sacrificio santo, su resurrección. Pero nosotros a veces no entendemos hasta que se hacen los hechos. Amén. Entonces, estas mujeres tuvieron un encuentro primero con ¿cómo se dice? Primero con estos ángeles, pero luego con Jesucristo mismo. Si usted lo va a leer en Juan 20:11 dice,
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Inicialmente no le conoció. Dice en el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Miren la disponibilidad que tenía esta mujer. Le habla con Jesús, al principio no le conoció, pensó que era un hortalero y le dice: Señor, si tú lo has movido, dime a dónde, yo lo voy a llevar. ¿Qué va a andar una mujer levantando a Jesús, un hombre pesado? Dígame usted. Pero tenía disponibilidad, quería servir a su maestro, ¿sí o no? Entonces le dice eso, pero mire, ponga la atención en lo que dice en el versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, o como rabí, que significa o quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas a mis hermanos, dice, más ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y mi Dios y a vuestro Dios. Mire, inicialmente cuando personalmente Jesucristo se le aparece a María, María inicialmente no lo reconoce, pero no duró mucho tiempo en reconocerlo. Simplemente tomó el hecho que no dijera su nombre y ella lo reconoció. Le dijo: María, Raboni, rabí, maestro. Solo le dijo su nombre y ella reconoció la voz del maestro. Hago énfasis en esto porque la palabra de Dios en Juan 10 nos dice que el pastor conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen al pastor, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Si usted lee en Juan 10, versículos de 2 al 4, dice así: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Sus ovejas conocen su voz. La llama por nombre. ¿Y cómo le llamó el Señor a María? María, maestro. Inmediatamente reconoció su voz. Fue un breve momento en el que ella tal vez no lo reconoció. Pero luego, al decirle su nombre, ella reconoció que el Maestro Santo hablaba con ella. Y luego fue y contó lo que había sucedido, lo que había visto, lo que había escuchado a los discípulos. Ahora vamos a ver la diferencia entre María y estas mujeres que tuvieron fe y convicción, a diferencia de algunos discípulos que tuvieron bastante incredulidad. Vamos a verlo, eso lo vemos plasmado especialmente en lo que es Lucas. En la versión de Lucas lo narra mejor cuando habla de dos discípulos que iban en camino a Emaús. Eso lo puede encontrar usted en Lucas 24, versículos 13 en adelante. Habla sobre un ejemplo que a mí me causaba un poco de gracia, porque así somos nosotros a veces, de duros, de dura cerviz y de faltos de fe. Pero el Señor deja aquí las cosas escritas para que nosotros aprendamos, veamos, ver el mal y apartarnos de él, ver el bien y tomar el bien. Amén. Los buenos consejos. Entonces, amados hermanos, si leen ustedes en Lucas 24, del 13 en adelante, dice así: y aquí, dos de ellos, hablando de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban hablando de la crucifixión, de todas las cosas que habían pasado, ¿verdad? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Iban caminando, iban hablando de las cosas que habían pasado y Jesús se les pegó. Y luego dice en el versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas en que ellas han acontecido en estos días? Prácticamente, ¿acaso tú no has escuchado todas las cosas que han pasado en Jerusalén? ¿No escuchaste, verdad, de Jesucristo? Aquí más adelante dice en el versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Le pregunta todavía Jesucristo, haciéndose el inocente, haciéndose el que no conoce, ¿va? Porque quería escuchar de los labios de ellos el testimonio de lo que ellos creían, ¿verdad? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire cómo le llaman a Jesús, que fue varón profeta. Varón profeta. Ya no lo llamaron el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el varón profeta de Dios. La incredulidad, porque según ellos iba a reinar en ese mundo y en Israel. No entendían el reino de los cielos, que es distinto. Amén. Entonces le llaman: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mire, hablando según su conocimiento humano. Muchas veces nosotros nos vamos a frustrar con nuestras visiones, con nuestros sueños, con palabras proféticas, con promesas de Dios a nuestra vida. ¿Sabe por qué nos vamos a frustrar? Porque queremos creer a nuestra manera, a nuestro entendimiento, porque así es. Y Él me dijo esto y tiene que cumplirse. Pero muchas veces nosotros, cuando recibimos palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es: Señor, te someto a mi vida y te pido sabiduría, entendimiento, guianza y dirección. Ayúdame a entender tu visión. Ayúdame a entender tus sueños. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender tus promesas. Porque yo no quiero tomarlas y hacerlas y moldearlas a mi manera y a creerlas a mi manera y luego frustrarme porque no pasó. Como estos hombres. Dice aquí en el versículo 21, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos creían que iba a redimir a Israel en la tierra, que iba a ser rey, que iba a mandar a volar a ¿cómo se llama Pilato y a todos los, y que Él se iba a sentar como el rey David se sentó en el reino de Israel, ahí en la tierra, iba a comenzar a juzgar eso pensaban ellos. Pero era su conocimiento limitado. Y tengamos mucho cuidado nosotros con eso, porque nosotros somos de entendimiento limitado. Y cuando Dios nos muestra cosas extranaturales, sobrenaturales, que no tienen lógica humana, nosotros queremos buscarle cabeza y pie y ponerle según nuestros pensamientos humanos. Pero tenemos que someter toda visión, todo sueño, toda palabra al Dios vivo y pedirle a Él sabiduría, entendimiento, guianza y dirección. Porque si no, vamos a caminar errantemente. Tenemos que ser sabios en el Espíritu. Entonces, continuando leyendo aquí en el versículo 21, estamos leyendo Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y pongan la atención al versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Mire, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mire, aquí nos habla de la importancia del evangelio, de predicar la palabra. Usted a veces siente que usted está hablando la palabra y que nadie le escucha, nadie le hace caso, como que ni fu ni fa, hasta pone a la gente cara de sueño o como cierra los ojos y usted piensa que nadie le está escuchando. Déjeme decirle, la palabra de Dios cumple ¿cómo se dice? Cumple a lo que ha venido a hacer. La palabra de Dios nunca va a caer vacía al suelo. La palabra de Dios tiene efecto y poder. Mire, hablando de estos dos hombres incrédulos que andaban ahí en el camino, todavía
se les había quedado en su mente lo que las mujeres habían dicho, porque si no, no se lo hubieran comentado a Jesucristo. Pero saben, nos sorprendieron unas mujeres que vinieron diciendo que ellos fueron al sepulcro antes que amaneciera y que no le encontraron, y luego fueron unos de nosotros y tampoco le encontraron. O sea, imagínense. El poder de la palabra, el poder del evangelio. Usted predique la palabra, usted evangelice, que algo se le va a quedar al corazón a alguien. Algo, aunque no lo entienda al 100%, pero algo se le va a quedar, algo se le va a pegar, como decimos nosotros. Así que usted siga predicando, siga evangelizando, siga dando testimonio, porque algo se le va a quedar en el corazón aún de los incrédulos. Eso fue lo que pasó aquí. Aquí están dando testimonio de algo que habían escuchado. Tal vez ellos no lo creían, pero lo estaban recitando, lo estaban diciendo. Entonces, en el versículo 25 dice, entonces Él les dijo, hablando de Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire, y llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Él se iba a ir como que de pasada, ¿va? Pero ellos le dijeron que no. Dice en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Como diríamos nosotros en inglés, too late, demasiado tarde se dieron cuenta. Mire, estos hombres habían caminado, meditando y hablando. El Maestro Santo ya resucitado se les pegó y caminó con ellos y les preguntó, ¿de qué hablan ustedes? Ah, que tú no te has dado cuenta de lo que ha pasado de Jesucristo, el profeta que hablaba en poder y en palabra, pero fue crucificado y ya es el tercer día y no ha resucitado. Y estaban hablando con el Maestro, ahí el Maestro hablándoles. Y luego les exhorta todavía, en el versículo 25 y 26 les exhorta, oh, tardos de entendimiento, tardos para creer, que no se acuerdan que el mismo Jesucristo les había dicho de que iban a suceder estas cosas. Y dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él les decía, o decían de él. Desde Moisés y todos los profetas, ¿usted cuánto tiempo cree que abarca eso? Estarle explicando a alguien. Un buen tiempo. Un buen tiempo. Estos hombres, yo no sé cuánto tiempo pasaron hablando con Jesucristo y no podían ver, no podían entender, hasta que se sentó con ellos y comió con ellos y partió el pan. Fueron abiertos sus ojos. Y dijeron, es el Maestro, pero en el momento preciso, en ese momento dice, mas él se desapareció de su vista. A diferencia, mire, aquí es una diferencia entre el legalismo, la incredulidad y la diferencia de la fe. ¿Cuánto tiempo dijimos que María Magdalena duró para reconocer la voz de Dios? A diferencia de estos hombres. María Magdalena solo estuvo confundida un ratito, en el cual pensó que era el hortalero y le dijo, si tú has movido el cuerpo de Jesús, dime dónde está, yo lo voy a traer. Y él solo le dijo, María, Maestro. Y estos, hablando, hasta hablándole la escritura, y hasta les partió el pan enfrente y no se daban cuenta. Eso es la incredulidad y el legalismo en el corazón del hombre. No se trata, amados hermanos, ver para creer, dame pruebas, quiero ver. Se trata de tener un espíritu lleno de fe y de creer en lo que el Maestro ha hablado. Y entonces suceden cosas
maravillosas. Usted se preguntará, ¿por qué será que Dios decidió manifestarse primeramente a María Magdalena y a esas mujeres? Y posiblemente no a los discípulos otros. ¿Por qué? Porque ellas tomaron la iniciativa de ir a ver al maestro. Ellas se quedaron viendo dónde bajaban al maestro, a dónde lo llevaban, a dónde lo sepultaron. Ellas tomaron la iniciativa y nunca descuidaron la vista de su maestro, porque le siguieron, porque había gratitud en sus corazones por la sanidad y las liberaciones que había hecho en ellas. Porque no dice la Biblia que Pedro se levantó de mañana y fue a ver el sepulcro. Dice que María Magdalena y estas mujeres se levantaron de mañana y fueron a ver el sepulcro. Ahora este es un llamado y este es un mensaje a todas personas, no solo a mujeres, especialmente a las mujeres en este día, porque somos mujeres las que estamos aquí, pero no es para mujeres nada más, es para toda persona, para todos hombres y mujeres. A que nos llenemos de fe, que tomemos iniciativa, que creamos en el maestro, que sigamos sirviéndole con convicción, veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos, escuchemos lo que escuchemos, seguir en el camino de la fe, arraigándonos al reino de los cielos, creyendo en sus promesas eternas, porque su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, ¿usted a quién le ha creído? ¿Le ha creído sus emociones? ¿Le ha creído lo que ve? ¿Le ha creído lo que dijo fulano y sutano? ¿A quién le ha creído? ¿O le ha creído al Rey del Rey y Señor de Señores? Este es un llamado y una exhortación y un recordatorio a todos nosotros a que vivamos y tomemos ejemplo de los hombres y mujeres que Dios ha dejado plasmado en estas escrituras, para que aprendamos a tomar lo bueno de ellos y a rechazar lo malo de ellos. Seamos sabios aprendiendo de otros y no en nuestra propia carne. Aunque a veces tendremos que ser procesados en nuestra propia carne, porque es la única manera que vamos a entender. Es la única manera que vamos a comprender. Amén. Entonces, amados hermanos, eso es, ¿verdad?, lo que el Señor nos habla en esta mañana a través de la historia de lo que es María y las mujeres que siguieron a Jesús. Seamos como ellas, sigamos a Jesucristo, no perdamos de vista a Jesucristo, sigámosle en las buenas y en las malas, porque hay una recompensa eterna.